Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro programa Somos Protagonistas. En primer término, volvimos a visitar Fundación Gradiva, una entidad especializada en prevención, tratamiento y asistencia del drogadependiente. Pudimos hablar con 3 profesionales, 3 referentes y hablamos de áreas distintas como el rol docente, el rol de la familia y todo lo que es la parte social. 3 ámbitos para tener en cuenta en donde la reeducación y el éxito del tratamiento se puede dar a largo plazo. Volvemos a estar en Fundación Gradiva, especializado en adicciones. Vamos a hablar de diferentes aspectos. En este caso estamos con uno de sus directores y coordinador del área de admisión, terapeuta familiar Osvaldo Lettieri. Osvaldo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Un gusto estar. Un gusto, igualmente. Bueno, ya hemos venido en otras oportunidades y el tema de las adicciones es uno de los que más preocupa a la sociedad y muchas veces no se sabe cómo manejarlo desde el ámbito familiar y muchas veces desde el ámbito docente también. Osvaldo está en este inicio, ¿no? Lo que es la admisión y sobre todo en íntimo contacto con la parte de docencia. Claro, y con las familias, y digamos, me parece que hay que hacer mucho hincapié en el tema de las características de la sociabilización de los jóvenes en la actualidad y en qué áreas esto se puede evaluar y se pueden empezar a ver algunas señales o algunos síntomas o algunas dificultades en esas sociabilizaciones. Todos sabemos que un área fundamental es la escuela. Lamentablemente todos sabemos que la edad de inicio en el consumo de sustancias o de drogas se ha corrido hacia abajo la edad, sí. Y entonces hoy en día es un problema que antiguamente, hace unos cuantos años atrás, se veía casi al terminar el colegio secundario, hoy ya se ve al final del primario y al principio del cambio de la modalidad de primaria a secundaria. Y se ha cortado mucho la edad, ¿no? Mucho, digamos, yo cumplo un rol también en la recepción de las familias con hijos jóvenes con este tipo de problemáticas que requieren distintas modalidades de tratamiento, que van desde un ambulatorio, es decir, desde seguir un tratamiento si fuera necesario, pero previo a eso hay que evaluarlo. Entonces tengo mucho contacto con las familias y inevitablemente las familias muchas veces se empiezan a preocupar por la deserción escolar, por la problemática escolar, cambios de conducta, cambios de modalidades dentro de la familia, falta de integración dentro de la familia, pero algo que se da paulatinamente, no es algo brusco, sino que empieza a haber cambio de hábitos en los jóvenes, empiezan a haber dificultades en la escuela, desde la escuela empieza a haber llamados, atenciones, uno ve que las familias, a veces alguno está más comprometido, digamos en el sentido de que la madre se da cuenta antes. Hoy en día son muy importantes las figuras de los abuelos, porque frecuentemente el padre y la madre trabajan. ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? ¿Qué alarma se debe tener en cuenta desde, por ejemplo, el colegio? En el colegio lo fundamental me parece es la comunicación permanente o lo más fluida posible entre los docentes, los directores, los preceptores y la familia. Claro. Que haya un referente familiar importante, que lo ideal sería que sean padre y madre, pero hoy hay muchas familias ensambladas, pero que haya siempre un referente donde la escuela pueda contar y pueda intentar resolver o por lo menos presentar la problemática que es lo que inicialmente puede ser. Pueden ser las ausencias, sí. Lamentablemente, estoy reiterando este adjetivo, a veces el embarazo. Hay escuelas que han tenido que armar hasta lugares donde tratar de que las chicas no pierdan por embarazos precoces, no pierdan la escolaridad, que esto ya también les va a impedir en el trabajo. O sea, lo fundamental yo diría es la comunicación entre los lugares de contención de los jóvenes, que es la escuela y la casa, que es donde pasan el mayor tiempo. Y para este joven tener un referente
esta persona con quién hablar o en quién confiar? Siempre. Puede ser la madre, puede ser el padre, lo ideal sería que sean los dos, que haya una comunicación fluida con la escuela y una presencia concreta, no a través de notas nada más o de WhatsApp como hoy está, sino la presencia, el cara a cara, el hablar. Nosotros entendemos que este es un problema que se presenta muy precozmente y que hablando entre adultos se empiezan a encontrar las soluciones y si es necesario derivar y recurrir a profesionales dedicados a esta problemática. Seguro. Muy bien, continuamos en Fundación Gradiva. Me despido de Osvaldo Lettieri. Gracias por habernos recibido. Y a ustedes por darnos la oportunidad de dar algunas ideas y que quede alguna pregunta en las familias y en los docentes y en aquellos que estamos a cargo de menores con problemáticas incipientes. Exacto. Para nosotros es una obligación, ¿no? Porque a partir de aquí, a partir de la televisión, también se educa. Mucha gente va a estar mirando esto y va a quedar pensando y espero que alguno de las cosas dichas, vertidas, puedan servir como que se animen a hablarse entre adultos para resolver el problema de los más chicos. Continuamos hablando del tema. Muy amable, gracias. Gracias. Continuamos en Fundación Gradiva. Estamos ahora con el subdirector de la fase de reinserción, licenciado Raúl Rusino. Raúl, un gusto volver a verlo. Buenas noches. Terapeuta individual y familiar. Sí. Y vamos a hablar ahora de otro aspecto que es importante. Si bien hablamos de toda la parte de escolaridad, de la docencia, vamos a la otra pata, ¿no? de importancia, que es la parte familiar. Y es tal vez el primer lugar donde se hace la detección más temprana. Ojalá fuera, sí. Muchas veces... O donde debería, por lo menos. Sí, muchas veces pasa primero por el colegio, ¿no? En los adolescentes. Cuando no pasa inadvertido. Sí. ¿No? Nosotros vemos que la edad de inicio del consumo es alrededor de los 13 años. Ahí se puede empezar con cigarrillo, alcohol, digamos. Y nosotros cuando recibimos ya al muchacho que tiene 17, 18, ya van 5 años de consumo. Que es muchísimo tiempo. Que es muchísimo tiempo. Para ese cerebro que todavía no está formado, claro, ¿no? que está en formación. La familia, en general, cuando nosotros hacemos una anamnesis, ¿no? Hacemos la historia de ese consumo y cómo fue ese desarrollo, la familia tarda a veces 2 o 3 años en darse cuenta de que existe un problema. Ahora, perdón, licenciado, ¿no es muchísimo tiempo? Sí. Porque yo imagino que debe haber un aislamiento, que a veces decimos, bueno, la tecnología que los tiene entretenidos, pero algún cambio uno tiene que percibir. Lo que pasa es que se da justo con la edad de la adolescencia, ¿no? Donde hay cambios que algunos son similares. Claro, que endilgamos todo al problema adolescente. Claro, ¿no? Empieza la autonomía, el chico por ahí empieza a viajar solo, deja de ser llevado al colegio, entonces la familia empieza naturalmente a dejar que tenga su autonomía. Sí. Entonces cuando aparece la sustancia, el alcohol, que es en general la de inicio, o la marihuana, que también muchas veces es de inicio, la familia ahí no percata, porque muchas veces los consumos empiezan a son esporádicos, por ahí el fin de semana, alguna fiesta, empiezan a salir a los cumpleaños de 15, empiezan a ir a las matinés, entonces no hay una detección tan temprana. Entonces pasan 2 o 3 años y muchas veces ya está instalado el problema, ya está hasta a veces instalada la adicción. Claro. Y empiezan a haber cambios que son propios del adolescente, pero que bueno, se incrementan con el tema del consumo, ¿no? Empiezan a haber situaciones por ahí de rebeldía, hasta de violencia verbal, mientras a la familia también le ocurren cosas, ¿no? Sí. Porque también lo que nosotros vemos es las situaciones traumáticas que los adolescentes viven, que pueden ser duelos, ¿no? Ya sea por fallecimiento de algún familiar, muchas veces los abuelos, o separaciones, o mudanzas, que eso muchas veces parece como detalles imperceptibles para la familia. Si bien todos lo sufren, que muchas veces son detonantes, ¿no? Son detonantes, ¿no? Porque digo, un chico que vivió hasta los 13 años en un barrio y pasa a otro, o cambia de escuela, o alguna situación del orden económico que pasa de una escuela más cuidada a una escuela menos cuidada,
Entonces, todas estas situaciones pueden generar este inicio de consumo. Y la familia, se digo, tarda mucho. Entonces nosotros vemos, pero nosotros hacemos una reunión multifamiliar donde trabajamos con los pacientes y con las familias, y ahí la familia empieza a descubrir cosas que pasaron inadvertidas. Claro. Muchos padres pretenden convertirse en amigos de sus hijos, y ahí es donde hay un hilo muy, muy pequeño entre lo que es el límite y lo que es, que en definitiva no se es amigo, porque el papá es papá. Sí, ¿no? sí, o muchos padres o madres quieren seguir siendo adolescentes. Ese es otro problema. Claro, nosotros vemos, digamos, que el tema de límites, nosotros venimos de una sociedad compleja con respecto a los límites, ¿no? O tenemos límites muy extremos, sí, o tenemos límites que están desdibujados. Muy escasos, sí. ¿No? Entonces, estamos yo creo en una transición importante sobre eso. Entonces, el padre, nosotros lo que hacemos con el trabajo terapéutico es que el padre sea padre y la madre sea madre. ¿Qué decir? Que yo les digo siempre, usemos el modelo de un barco. Acá hay dos personas que lo manejan, que son papá y mamá, que tienen que agarrar el timón de vuelta, porque el timón muchas veces lo tienen los hijos. Y eso es la catástrofe. Entonces, darse cuenta de que esa es la primer señal que le tienen que dar a sus hijos. Este barco lo manejamos nosotros. Los chicos son los marineros, digamos, que tienen que estar, ¿no? Sí. Como parte de ese barco y remando juntos, porque nosotros... Y bajo la custodia de esos padres. Sin ninguna duda. Y después, digamos, por ahí, los muchachos son más grandes, tienen 20, 21, 25, y empiezan a tener más cuidado que lo que tenían a los 14. Entonces, esa es la gran diferencia y ese es el gran trabajo que nosotros tenemos que hacer terapéuticamente para que todos se entiendan de los cuidados que hay que tener. Y continuar cumpliendo cada uno con su rol. Sí. Que para eso conformamos una familia. Sí, sí, bueno, esto de los roles es la clave, digamos. Sí. Esa pérdida de roles, ya les digo, muchas veces yo he visto, por ejemplo, situaciones de duelo en donde el papá entró en un duelo patológico por la pérdida de sus progenitores y el hijo quedó abandonado, ¿no? Entonces, ese chico trata de encontrar en el afuera otros padres. Que en estos momentos la sociedad no da tan fácilmente estos padres. No. En otros 20, 30 años atrás, yo me acuerdo en el barrio, nosotros teníamos 10, 15 padres. Todos los vecinos eran padres. Sí. Todos si hacía algo que hacíamos mal, siempre iba a haber alguien que iba a poner un límite. Hoy los límites están desdibujados. Y tal vez el que viene a poner el límite desde afuera... No, hoy parece, claro, súper tremendo. Claro, exactamente, tremendo, que ese es otro de los problemas, claro, ¿no? Sí, incluso los padres que muchas veces no quieren darle esta potestad a la escuela. ¿No? Los padres, como decía, los padres se ponen adolescentes. Sí. No respetan la figura, ¿no? de lo que es el maestro, el profesor, y la autoridad que debe tener sobre nuestros hijos. Sí. Es así. Muy bien, continuamos en Fundación Gradiva. Licenciado Raúl Rusino, gracias por habernos recibido y por su explicación. Buenas noches. Que sigan bien. Continuamos en Fundación Gradiva. Por último, estamos con su referente, el doctor en Psicología Clínica, Juan Alberto Sharia. Doctor, un gusto, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. Gracias, doctor. Vamos a hablar un poquito, si bien hablamos un poquito de lo que es la parte docente, lo que es el ámbito familiar, que son los dos puntos más importantes cuando tenemos que detectar, cuando tenemos que saber, cuando tenemos que estar atentos. Pero hay cifras que hoy nos están preocupando sobremanera, ¿no? Sobre todo con el aumento de las enfermedades que se dan por transmisión sexual y sobre todo en esta última década. Sí, por ejemplo, aumentó el 500% en la Argentina de un año a otro la transmisión, las enfermedades de transmisión sexual, especialmente la sífilis. Uh-huh. También los accidentes automovilísticos ligados al alcohol y a las drogas. Sí. Las enfermedades de transmisión sexual están también muy ligados al desborde que genera el consumo de drogas. Múltiples relaciones sexuales sin ningún tipo de cuidado, promiscuidad, relaciones centradas fundamentalmente en consumos, uh-huh. Múltiples parejas. Todo esto en muchos casos genera
enfermedades, ha habido un rebrote de la blenorragia, de la sífilis, del herpes por transmisión sexual, en fin, distintas enfermedades que estaban como desterradas. Claro, estaban extinguidas realmente. Es que especialmente la cocaína, el éxtasis, llevan a una situación de gira en donde hay múltiples vínculos sexuales sin ningún tipo de protección. Claro. Y también el embarazo precoz, o sea, el embarazo precoz está también íntimamente unido a estas relaciones ligadas al riesgo del consumo de drogas. O sea, más allá de esto, el consumo de drogas se está dando en edades muy puberales, muy infantiles, casi 12, 13 años. Fíjese que hay una tendencia en la Argentina al aumento del consumo de marihuana, transformándose la marihuana en la droga prácticamente de iniciación. Ya no es solo el tabaco o el alcohol, sino la marihuana, incluso empezando antes que el tabaco y antes que el alcohol. Sí. Y está comprobado que cuando hay consumo de marihuana aumenta indudablemente el consumo de otras drogas, incluido el alcohol. ¿Es como un incentivo, doctor? Es un abridor, sí. Es un abridor cerebral, es como un abre puertas de los receptores cerebrales. Sí. Ahora, doctor, marihuana. Y en la gente que no consume marihuana, el consumo de otras drogas es mucho más bajo. O sea que cuando se empieza con marihuana, sube el consumo de todas las drogas. Cuando no hay marihuana, no hay tanto consumo de otras drogas. O sea que la marihuana, con toda la publicidad que tiene, se ha transformado en la droga portera que abre puertas e incluso que genera alteraciones psiquiátricas evidentes. Hoy se sabe que el desencadenamiento de la psicosis y la intoxicación por marihuana están íntimamente unidos. Ahora, doctor, ¿cómo se podía pensar en algún momento en la legalización? Bueno, yo digo, ¿tenemos una sociedad consciente y coherente con lo que nos está pasando en este último tiempo? No, mire, los argumentos de la salud van por un lado, los argumentos económicos y culturales van por otro. Los argumentos de la salud nos dicen, la esquizofrenia es el 1% de la población general, con marihuana el 8%. Es increíble el aumento. En lo cultural hay toda una concepción llamada progresista en donde fumar marihuana es como romper tabúes y estar de alguna manera en una cultura progre. No se tiene en cuenta el problema de la salud, ni tampoco se tiene en cuenta que nunca la marihuana viene sola, siempre viene en un combo, o sea, viene con otras drogas. O sea, debatir la legalización de la marihuana es un caballo de Troya. El caballo de Troya era el caballo que usaban para tomar Troya, en donde adentro del caballo había otras cosas. Claro. La marihuana, la legalización de la marihuana es un caballo de Troya porque está encubriendo que en realidad la marihuana, nadie fuma marihuana sola. Hoy hay solo un pequeño porcentaje que fuma marihuana sola, sino que la marihuana viene unida a la cocaína, al éxtasis, al LSD, etcétera, etcétera, etcétera. La marihuana está ligada al cannabis medicinal. El cannabis medicinal, que para algunas enfermedades puede ser utilizada, como por ejemplo para el cáncer, para las epilepsias con múltiples convulsiones, dada por médicos, se ha convertido en el caballo de Troya de la venta en tiendas de marihuana. O sea, en Estados Unidos, en Canadá y ahora en Uruguay, se vende marihuana. A través de la propaganda del cannabis medicinal se va promoviendo la venta de marihuana. Y es una de las acciones que más ganancias deja en el índice Nasdaq de Wall Street. O sea que hay intereses económicos muy fuertes. Hay intereses culturales de una progresividad, yo creo, decadente. Y la salud va por otro lado. Por eso todos los servicios están llenos de personas consumidoras de sustancias. Claro. El cerebro no resiste la prueba de drogas. El cerebro no tiene nada que ver con la droga. Se pervierte
el sentido fundamental de lo que es el cerebro, un cerebro sano en funcionamiento. Pero esto lo decimos nosotros. La cultura dice otra cosa y la economía dice otra. Qué difícil, La doctor. cultura progre y el gran capitalismo de las farmacéuticas están unidos en este aspecto. Sí, sí, sin duda. Es muy duro lo que... Pero es así. Es muy duro y es como que uno escucha este tipo de cosas y parece que no puede llegar a ver vuelta atrás, porque estos 3 puntos jamás se van a unir para evaluar y para decir, bueno, a ver, hasta aquí llegamos, ¿qué hacemos? ¿O qué medidas tomamos? Porque son intereses muy diferentes. Son intereses económicos, culturales, políticos, Claro. porque lo cultural está unido a lo político. Sí, O sea, totalmente. cuanto peor, mejor. Sí. Cuanto más gente dominada haya, mejor. Los voy a Exacto. controlar mejor. Exacto. Pero esto es una reflexión que yo me hago. Yo he escrito mucho sobre estos temas, escribo en todos los medios de comunicación. No es el chico del porrito lo que importa, es todo un sistema de alguna manera cultural, político, económico, por un lado, y después está lo de la salud. ¿La salud a quién le interesa? A un grupo de locos como nosotros. Sí. Y a los padres, y a la sociedad. Sí. Ojo, que la gente está en otra cosa, la gente se está dando cuenta de todo esto también. Esperemos Ahora, que sí, porque tal vez sería el inicio como para poder llegar a cambiar, y sí, yo creo que sí. ¿no? Nosotros no podemos tapar el sol con la mano. Esto es una... lo que Octavio Paz, el gran filósofo mexicano, dijo, es un tiempo nublado de la civilización. Sí. Tenemos que seguir predicando y hablando de todo esto para que muchos lo digan. Hasta que hagan asomar el sol, ¿no? En algún punto. Doctor, acaba de escribir en el diario La Prensa un artículo que habla de drogas y la gran pregunta es, ¿dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Es la pregunta de Telémaco en la Odisea. Mira al mar y dice, ¿dónde está mi padre? Vení, papá, vení a poner orden en mi casa y en mi aldea. Los grandes autores de Europa en este momento dicen que este es el momento de la civilización en donde falta el padre. El padre es esencial en la estructura de la familia y en la estructura del orden de una sociedad. Sí. Entonces dice que el llanto de la civilización de hoy es que faltan padres. Sin ninguna duda. Hasta que no se restablezca nuevamente ese orden, la sociedad es como que no tiene rumbo, doctor. Exacto. Bueno, por eso Telémaco dice, ¿dónde está papá? Venía a poner un poco de orden. Pero más que orden en el sentido patriarcal, es un testimonio de vida. Lo que hoy, ¿qué hacemos en Gradiva? Le digo la verdad, lo que yo hago es lo que hago con usted. Dejo hablar, que la gente hable, llore, grite por lo que le falta, lo acepte. Y eso es dar la palabra, y eso es función paterna. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Doctor Juan Alberto Yaría, ¿qué le puedo decir? Una explicación tan lógica, tan magistral, tan clara, que es un pequeño aporte para nuestra educación. Es un placer, un gusto siempre estar con usted. Gracias a usted. Gracias, doctor. Buenas noches.